Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Ayuntamiento de Badajoz, a su alcalde, Miguel Ángel, y a la concejala, y a todas las instituciones que han hecho posible que se lleve a cabo esta Feria del Libro. Y casi nada, como diría un castizo madrileño, la 30 o la 30ª Feria del Libro de Badajoz. Números redondos, los que me han tocado, y difícil de olvidar. Por eso, doble gracias a todos. Es un honor que os hayáis acordado de mí para este evento cultural y que sea precisamente la Feria del Libro de Badajoz, la ciudad que para mí es mi capital. Pues yo nací en un pueblín, en un pueblo del suroeste de Extremadura, de la provincia de Badajoz, que se llama Salvaleón. Y a esta ciudad, a Badajoz, van unidos todos los actos importantes de mi niñez y primera juventud. Siempre que había algo grande que festejar, o ropa elegante y original que comprar, o ya más jovencita, algún fin de semana donde pasarlo bien en un ambiente festivo y de diversión, ahí estaba Badajoz, a no más de 60 kilómetros de mi pueblo, con los encantos que ofrecía la capital a una pueblerina. También, por desgracia, cuando había alguna enfermedad con la que el médico del pueblo no se atrevía, Badajoz era el puerto de la salvación. En fin, a Badajoz van unidos tantos recuerdos tan bonitos, tantas emociones vividas por primera vez, bailes, copas, primeros cigarrillos, amores y desamores, fiestas, romerías, excursiones, que por qué no decirlo. Estoy encantada de ser la pregonera de la Feria del Libro de esta ciudad. Y esto en materia de emociones viscerales, pero lo mismo intelectuales. En el periódico Hoy de Badajoz salió publicado a temprana edad, unos 15 o 16 años, un poema mío, por intervención del poeta y escritor Jesús Delgado Balondo, que fue y es Eso nunca muere, mi padre poético. Él y el Hoy, periódico donde escribía Balondo, me iniciaron en la literatura, en la poesía, en el amor a los libros, en definitiva, en la magia de la escritura. Yo, pequeña pueblerina, con no más de 10 años, ya esperaba el periódico Día a Día para leer el artículo de Balondo y solazarme con su fondo mágico, poético y sugerente. En fin, para mí eso era una gozada. Y a partir de esa mi primera entrega poética al periódico, ya digo, 15 o 16 años, Delgado Balondo y yo iniciamos una correspondencia que se interrumpió cuando yo me fui a Madrid, allá por los 70, y volvió a iniciarse de nuevo en los 90, hasta su muerte. No os puedo decir sin emoción lo que fueron para una pueblerina con aspiraciones de poeta esas primeras cartas que llegaban desde Badajoz del hombre que, sin conocerlo físicamente, era para mí lo más. Pues escribía en el periódico que era el referente del mundo exterior fuera de mi pueblo y que además me guiaba en el universo literario y poético. Era guay y molaba un montón, que diría un chaval de ahora. En fin, no me podía creer que aquello fuera posible, que una personalidad como Balondo, mi ídolo,
en la poesía pudiera escribirme a mí, una pueblerina adolescente sin ningún mérito especial. Luego, mucho más tarde, en el 93 y hasta el 2003, he estado escribiendo semanalmente un artículo de opinión en ese mismo periódico, que para mí tiene el sello de Badajoz. Lo sé, sé que es de toda Extremadura, pero yo siempre lo uní a Badajoz. Y para mí era y es un binomio indisoluble. Y en otro aspecto, a Badajoz he acudido muchas veces en los últimos años como miembro del jurado del Premio de Creación de la Junta de Extremadura. Y cada vez que llegaba o llego, era y es un abrirme más y más hacia la evocación de los años de mi niñez, adolescencia y primera juventud. Era y es el Paseo de San Juan, por donde yo paseaba en mis 15 abriles con los ojos abiertos a todo lo que me rodeaba, donde coqueteaba con chicos que me parecían sacados de películas, que para mí tenían el enigma de lo extranjero, de lo no conocido, de lo lejano, al compararlos con los amigos superconocidos del pueblo. En fin, todo volvía a ser y vuelve a ser cada vez que vengo para mí como antes, nuevo, como visto por primera vez, con mis ojos de adolescente, la catedral, el Parque de Castelar, la Plaza de San Francisco, la Plaza Alta, etcétera, etcétera. Y todo sigue siendo grande, muy grande, luminoso y con mucha gente, y enigmático y capitalino. Eso de mucha gente por la calle y sobre todo en las noches por el Paseo de San Juan era para mí, cuando no tenía más de 14 años, lo más importante, pues mi pueblo, como todos los pueblos, era y sigue siendo solitario. Y yo soy muy extrovertida y habladora, y allí no encontraba mucha gente con quienes pegar la hebra. Y además, mi espíritu inquieto de escritora en ciernes ya me abría a la curiosidad, a lo desconocido, a lo extraño, a lo raro, a lo nuevo. Todo esto me ofrecía Badajoz. Y ya digo, cuando vuelvo, me cubren de nuevo de arriba abajo los aromas, la gente, el deje de su manera de hablar, que para mí, cuando era pequeña, lo notaba como de capital. No me preguntéis qué quiere decir como de capital, pero eso era lo que yo percibía. No sé, como algo señorito, elegante, metropolitano. Bueno, puedo decir que cuando llegué a Madrid, con más de 20 años, a mí Madrid me desilusionó. Y nunca he encontrado en Madrid esa idea unificada de capital, de un modo y de un todo de glamour, de ambiente mágico, de gente forastera y extranjera a mis ojos, como lo era para mí lo de esta ciudad en mi niñez, adolescencia y primera juventud. Madrid fue y es para mí hoy en día barrios diferentes, el de las Letras, los Austrias, el de Salamanca, el de Argüelles, Malasaña, Chueca, Lavapiés, Chamberí, Sol, la Castellana, Ciudad de los Periodistas, yo qué sé. Son calles señoriales, palacetes, esculturas, plazas, parques, jardines, paseos. Pero hay como muchos madriles. Sin embargo, para mí Badajoz, el cogollo del centro, que es lo que yo dominaba entonces y ahora, era todo uno. Y eso era la capital, con comillas. Y ya digo, siempre que vengo vuelvo a recordarlo como en el pasado. Entonces me digo, Juana, estoy en la capital. ¿Qué fuerza tienen los recuerdos de los primeros años?
se quedan ahí para siempre, se hacen realidad imaginaria, una realidad imposible de olvidar o cambiar. Y volviendo hacia lo que significó y significa la vivencia intelectual de mi capital, aparece de nuevo involucrado en esta primera etapa de mi vida Badajoz, aparece involucrado en esta primera etapa de mi vida literaria. Badajoz, eso es. Aquí fue donde se publicó, después de mi primer poema en el periódico, Hoy, otra poesía. Mi primera poesía en una revista que se titulaba Alor Novísimo y que dirigía Bernardo Víctor Carande. Para mí esa publicación significó mucho. Era publicar un poema, pero ya como una profesional, pues me pagaban. Sí, me pagaron 1000 pesetas por ella, cheque que todavía conservo. Esa poesía la recuerdo muy bien, pues significaba mi entrada por la puerta de la escritora y de la escritura como profesional. Os la voy a leer, es corta. Y ya digo, con esta publicación me reconocí como poeta, pues pasaba a formar parte del mundo profesional de la poesía. Por lo menos para mí así fue entonces, pues había un estipendio, un pago. Este era el poema. Déjame que te diga que me cansé de metáforas, que la liturgia del verso se deshizo entre oropéndolas, dejándome vacía, desnuda y sola, que se me escapa la poesía en diccionarios, que se me deshacen sílabas, que no la alcanzo, que solo me quedo siempre en la frontera con un puñado de sonidos falsos, que no me sirven estos poemas para fabricar la magia, que la vida no se ciñe a la palabra, que la muerte solo es cuestión de distancias. Luego, en 1993, otro inicio importante y ya mucho más fundamental que el anterior en mi vida poética. Aquí, en Badajoz, se editó mi primer libro de poesías, Signos de sombra, y lo hizo la editorial Cuadernos Poéticos Quilis, que dirigía Juan María Robles Febré, creo, si no me confundo. Aquello sí que fue un bautizo como poeta. Era mi primer poemario, al que luego le han seguido 5 más, ya publicados en Madrid. Es pues la ciudad donde están los orígenes de mi vida literaria y los que más ilusión me aportan hoy día, y mucho más cuando una es joven, como lo era yo cuando salió mi poema en Alor Novísimos. Pero también Badajoz me bautizó como periodista en el periódico Hoy. Por el 92 o el 93, no me acuerdo muy bien. Ya sé que el Hoy es un periódico de Extremadura, pero de Badajoz me llegó también la carta de Teresiano Rodríguez invitándome a colaborar en el periódico que él dirigía entonces, el Hoy. Y en ese periódico salió mi primer artículo pagado, el cual significó mi bautizo como periodista profesional. Bueno, casi nada. Y por supuesto, el artículo que más ilusión me ha hecho en mi vida. No hace un año que había terminado periodismo, pues esta especialidad la hice cuando ya me había doctorado en filología, y eso de escribir un artículo de opinión en un periódico era lo más para una recién estrenada periodista. Después vendría Diario 16, donde publiqué en el suplemento cultural, igual que en el del Mundo y ABC. Y al final ha llegado hace 4 años mi colaboración en El País en la sección de opinión. Pues bien,
Ninguno de esos artículos y reseñas me han hecho tanta ilusión como me hizo mi primer artículo en el periódico Hoy, que ya digo que lo asocia a Badajoz, aunque sea de toda Extremadura. En fin, todo eso y mucho más es para mí Badajoz. Y si ya le añadimos a Badajoz feria y de libros, todo mi pasado vuelve de nuevo. ¿Cuántas veces, pero cuántas veces de joven he soñado con que estuvieran mis libros en la Feria del Libro de Badajoz? Lo de que estén, que ya han estado muchas veces en la de Madrid, es diferente. Allí todo es un totum revolutum y tanta gente y tantos escritores divos con colas kilométricas firmando que te desborda y no te mola nada, que dirían los chicos jóvenes. Y mire usted por dónde vengo a Badajoz el año que he publicado 2 libros. Un ensayo, El Madrid cotidiano del siglo XVIII, que decía nuestro alcalde, y que me animó a hacerlo en su día Carmen Martín Gaite, y que creo que estará por algún stand entre otros libros míos antiguos. Y también publicaré, saldrá mi 6º libro de poemas, Escombros de los días, que ya digo saldrá dentro de unos días y que se perderá estar aquí. ¿Qué le vamos a hacer? De todas formas, qué ilusión. Mis orígenes literarios han regresado al lugar de donde partieron. Y hablando de mis libros, yo he publicado diversos ensayos, poemarios y una novela en el 2008, como ha dicho nuestro alcalde, con olor a naftalina. Pero tengo otra novela, la primera, sin publicar. Y aquí quería llegar. Yo siempre me he creído poeta y nunca pensé ser novelista. Pero resulta que las raíces de mi tierra, los recuerdos de mi pueblo, de Badajoz, de sus gentes, sus dichos, la naturaleza de Extremadura, sus aromas a jara, lilas, celindas, azucenas, sus zumbidos de tábanos, su luz casi puñal, me salieron en algo que terminó siendo mi primera novela. Es decir, Extremadura y su imaginario colectivo me hicieron novelista. Me iniciaron en el arte de la narrativa. Esa primera novela está en el cajón, como debe estar. Es una novela primeriza, casi biográfica, pero yo la guardo con ilusión, pues ahí está recogido el imaginario onírico que tengo de mi pueblo, Salvaleón, de Badajoz y de Extremadura, algo que con la edad va surgiendo más y más y que hizo que me metiera yo, poeta de toda la vida, en un proceso novelístico de cerca de 400 páginas. Ahí va, 400 páginas. Fue como depositar en ella mi pasado, claro que con manos indigentes y de niña dentro de la narrativa. En fin, qué ilusión, los libros, la Feria del Libro, qué invento más bonito. Es como si los libros estuvieran de feria, de fiesta, como si salieran con sus mejores galas y se reunieran todos, unos al lado de otros, y conversaran sin tener en cuenta el tiempo, la distancia, los temas, el idioma. Y ahí afuera, habla Don Quijote con Caperucita y la Celestina con la regenta y Blancanieves con Mr. Hyde y Don Juan con Lazarillo de Tormes y Madame Bovary con la tía Tula. Y unos hablan en prosa, otros en verso, unos dialogan, otros discursean, unos hacen filosofía, otros psicología, algunos más literatura de pensamiento. Bendita feria que los une
y muestra estos paraísos a la mano cercana del lector. Y vuelvo a lo de antes. Si el viaje a Badajoz ha sido, como siempre, para mí, algo que ilumina mi niñez y sobre todo mi adolescencia y primera juventud, los viajes más mágicos que yo he tenido en la vida, y mira que he viajado por diferentes países extraños y raros, alucinantes, incluso como Kenia, Yemen, Jordania, Jerusalén, el Sáhara, Egipto, etc. Pero los viajes más alucinantes han sido los viajes que he realizado por otros mundos, otros universos, que eran visionarios y sin condicionamientos temporales ni espaciales algunos, y que mostraban culturas extrañas, sueños, visiones, delirios, tragedias. Y todos estos lugares oníricos los he descubierto a través de mis viajes por los libros. Yo he sido y soy una lectora empedernida y compulsiva. Cuando era pequeña y estaba constantemente con un libro en la mano, mi madre me llegaba a regañar. Tanto leer, tanto leer. Te vas a quemar los ojos. Y yo desaparecía de los rincones y habitaciones por donde mi madre deambulaba y me subía a la terraza. Y con la luz de la luna y el libro abierto a todo lo inesperado y visionario, aquello era el reino de la magia. Y desaparecía mi tristeza, agobio, melancolía, en fin, todo lo que una escritora pequeña tiene en el ánimo. Después, de adolescente, era un continuo cambiar unos libros por otros entre amigos y leer y volver a leer y subrayar y abrirme a nuevas emociones. Yo, por supuesto, como todo adolescente, que se precie, lo diga o no lo diga, era una enamorada del romanticismo, tanto español como alemán, inglés o francés, y devoraba sobre todo sus versos, pero también los relatos, por ejemplo, los relatos de Becker o las novelas de las hermanas Bronte. Aquello era, para mí, el viajar a través de las emociones y los amores apasionados y trágicos. ¿Cómo disfrutaba? Llegaba a rezar porque no terminaran las historias. Esos libros, junto a los de Becker, los tenía en la mesilla, y también a Hölderlin, Lord Byron, Espronceda, sobre todo su canto a Teresa. Y, en fin, ¿para qué hablar de más? Era una romántica, pero también fui una realista, y me apasionaba Pardo Bazán, Galdós, Clarín, Ibáñez y las vanguardias. Flipaba con ellas, sobre todo el surrealismo. Eso de la escritura automática era para mí lo más, y leía a todos los surrealistas que caían en mis manos. Pero no me olvido, ni me olvidaba entonces de leer y releer a Delgado Balondo. Con sus libros de poesía me metía en unos espacios-tiempos oníricos donde me encontraba con paraísos totalmente desconocidos. Libros, libros, libros. Y qué libre hacen los libros, y cuánto te hacen crecer por dentro. Tienen un mundo tan desbordado y abierto, además de todo el conocimiento que ha existido y existe. Los adoro. Son la mejor compañía y los amigos que nunca, nunca te defraudan. Y ahora que estoy aquí, en la Feria del Libro de Badajoz, que me he dado una vuelta por los diferentes stands y he visto sus diferentes colores, tamaños, espesor, tipos de letras, diferentes autores, temas, historias, libros para niños, para adultos, para el cura, la cocinera, la estudiante, el profesional, el científico, libros de divertimento, de pensamiento, de conocimiento, que casi palpo su olor a papel, a madera, olor que me lleva a la naturaleza, a los bosques enormes, a sus troncos, a su magia. Pienso, ¿le quedarán muchos años a estas ferias con las características de la exposición de los libros de papel? Parece que en Estados Unidos crecen cada vez más las cifras de producción en los libros electrónicos que en los de papel.
que salen a los mercados muchos más de los primeros que de los segundos, y que parece ser que estos 2 últimos años se ha disparado su cifra y esperan que este ascenso sea imparable. En España esto va mucho más relajado y muy poco a poco, pero por ejemplo, en Madrid y sobre todo viajando en el metro, cada vez veo más gente con su ebook leyendo, y lo más extraño es que no son jovencitas ni jovencitos, sino sobre todo mujeres de mediana edad, de 30 para arriba. Eso me extraña. No quiero decir que no los lean los jóvenes, pero estos van más interactuando con su iPhone, su BlackBerry, sus SMS, su chat, sus correos, sus noticias a través de periódicos digitales, etc. Y ya digo, quien lleva el ebook son un 80% mujeres y de la treintena o cuarentena. ¿Eso quiere decir mucho? Sí, quiere decir mucho, pues son las mayores lectoras. Y si la demanda va por ahí, otro ejemplo es que Telefónica ha abierto una tienda virtual en Buenos Aires, no hace 2 semanas, que tendrá 15.000 títulos en español. Y claro, ya no se llamarán librerías, ¿dónde estarán esos libros?, sino ebook. Estas tiendas virtuales están proliferando a una velocidad de vértigo. Por eso me pregunto, si desaparecen las librerías, ¿qué será de la Feria del Libro tal como la conocemos? Pues los ebooks están en tiendas virtuales, es decir, en webs, no son sitios físicos. ¿Y qué enseñarán entonces en las ferias? ¿Se quedarán para los bibliófilos los libros de ilustraciones, de arte, primeras ediciones? ¿O ni incluso eso? Qué tristeza pensar en esta no tan quimérica situación. En un ebook pueden ir cientos de libros, así que ni imágenes como las conocemos de portada, ni títulos, ni colores en las cubiertas, ni textura cálida, ni olor a madera, a nuevo, ni nada del libro de papel, aunque sea, sí, todo eso, pero en pantalla. No sé, pero me da tristeza y sigo preguntándome, si los ebooks son objetos físicos, no son objetos físicos, ¿a qué se dedicarán las librerías? Esas tiendas mágicas donde, como decía hace poco Landero en El País, está el centro del mundo. No sé. Pues no sé si esto será bueno o malo, pero en definitiva lo que más le vale a un lector de un libro es su contenido. Pero los de la generación Gutenberg apreciamos el papel, su textura, sus colores, la imagen de la portada, el título, el tacto. Pero muchas de las características del libro con soporte físico también son importantes para el lector. Ahora, si me preguntaran, guiándome por los hechos, yo creo que el libro de papel como soporte cada día va a tener menos oferta. La editorial se quita del medio el distribuidor, la impresión, el almacén, el librero. No sé qué decir, pero ahí están las grandes enciclopedias. Casi nadie se compra hoy una enciclopedia, pues para eso está Internet. Te da el significado de la palabra que necesitas saber, su etimología, su campo semántico, sus sinónimos, su origen, su contexto, etc. Y ya está. Y así la gente se ahorra un espacio en casa. Pues ya sabéis lo que eran las enciclopedias. Yo todavía tengo en mi casa la nueva enciclopedia Larousse. Por una especie de sentimentalismo, pero algún día bajo y la pongo en un banco en el portal. ¿Y que se las lleven? Pues hace más de 4 o 5 años que no la consulto y el espacio de mi casa lo ocupan hasta la cocina los libros. Libros de ficción, historia, pensamiento, arte. Y de esos no quiero deshacerme, ni siquiera de los leídos. Para mí son como una especie de conchas que guardan perlas y que si no los he abierto algún día, los abriré y las encontraré. Y en los leídos, bueno, seguro que me he quedado también algunas perlas dentro. En fin, son algo sagrado para mí. Pero es que ya no me caben más libros.
Quizá algún día decida, si la biblioteca de mi pueblo, Salvaleón, los acepta, mandarle algunos cientos de ellos, incluso miles, pues ya no tengo sitio y sigo todas las semanas recibiendo de 4 a 5. Y es que ya no puedo más. Y eso que mi casa es grande, muy grande, pero los libros me comen. Sin embargo, los adoro. Por eso, hoy es un día feliz para mí, pues estoy con los libros en sus fiestas, rodeada por ellos y siendo su pregonera. Total, casi nada. Y es que no puedo pedir más. Termino dándole las gracias de nuevo a todos y todas los que han hecho posible este acto. Y vamos a darnos, si podemos hoy o si no mañana, un baño de libros durante estos días, que para eso es su fiesta. Ahora me despido diciendo libros, 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 que es sinónimo de libres, libres, libres. Muchísimas gracias a todos. ¡Qué locura de libros!